Buenas tardes. Agradecemos la invitación que nos hacen los alumnos del Instituto Politécnico Nacional de la carrera de Control y Automatización a participar en la Expo Control y Automatización Virtual 2020. Las empresas Voltran y WEC Transformadores México les dan la más cordial bienvenida al webinar Las tecnologías y su influencia en los transformadores de potencia, que será impartido por el ingeniero Eduardo Irán Castillo Guerrero, quien cuenta con la ingeniería en mecatrónica por la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji. Cuenta con especialización en automatización con enfoque en procesos industriales. Tiene experiencia en las áreas de mantenimiento, laboratorio, así como diseño de control y alambrado, de gabinetes de control para los transformadores de potencia. Actualmente se desempeña como proyectista en el área de ingeniería en las empresas Voltran y WEC Transformadores México. Vamos a dar inicio al webinar. Por lo tanto, para una mejor experiencia, les solicitamos a todos mantener sus cámaras y micrófonos apagados. Las preguntas serán resueltas al final de la presentación, aunque pueden irlas formulando en el chat, el cual estaremos atendiendo. Y al finalizar, el ingeniero Eduardo dará respuesta a todas sus inquietudes. Adelante, ingeniero Eduardo. Buenas tardes, mi nombre es Eduardo Irán Castillo Guerrero. Actualmente estoy laborando aquí en la empresa WEC Transformadores en el área de diseño, control y alambrado. Como bien sabemos, un transformador es una máquina eléctrica que convierte la energía a través de la inducción magnética de un circuito a otro, sin embargo, con diferentes parámetros de inicio. Este transformador se considera de potencia ya que, según la norma ANSE, nos indica que debe de ser por encima de 500 kVA para poderse llamar de potencia. Nosotros aquí en WEC Transformadores manejamos desde los 12.5 hasta los 230-260 MVA. Algunos son de distribución y otros son más que nada de acoplamiento para lo que es la energía de las plantas energéticas. Este transformador debe de contar con accesorios externos. Entre más tengamos monitoreado nuestro transformador, más eficiente puede ser nuestra calidad de energía. ¿A qué se debe? Bueno, tenemos que estar monitoreando lo que es nuestro indicador de nivel, los dispositivos de alivio de presión, boquillas, cambiadores bajo carga, cambiadores sin carga, nuestro sistema de enfriamiento, nuestros relés de presión súbita, indicadores de temperatura, sílicas autorregenerables, indicadores de presión y vacío, y nuestro relevador de gases. ¿Qué función tiene cada uno de nuestros accesorios? Bueno, algunos son más que obvios. El indicador de nivel pues trata de que el aceite eléctrico que está dentro de los transformadores no baje de cierta capacidad, ya que este aceite es el que impide que haya corrientes peligrosas para nuestro núcleo, para que no haya cortos entre terminales, descargas parciales. También los dispositivos de alivio de presión son aquellos cuando hay una falla en el transformador, y en este caso algunos son de tipo cuba cerrada. Esa presión tiene que salir por algún lado del transformador. Estos dispositivos, en la mayoría de los casos aquí en México, tienen un desfogue. Lo que hace es que cuando hay una alta presión por algún cortocircuito dentro del núcleo y dentro de nuestras bobinas, esta presión hace que el aceite suba sobre esa cuba y la desfogue completamente esta válvula. Es muy importante decir que en el momento que esto suceda, el transformador debe de estar ya desenergizado completamente o en el proceso de, ya que al no tener un aislante interior, puede haber demasiados cortos dentro de un espacio reducido y puede llegar a quemarse o en algunos sentidos hasta explotar. Las boquillas también es una parte muy importante, obviamente, porque
De ahí es en donde llegan todo lo que es la cometida principal y las derivaciones del lado de baja tensión. Estas boquillas representan también una parte fundamental junto con el núcleo y las bobinas, ya que las boquillas también tienen una resistencia y una capacitancia que más adelante vamos a discutir. Los cambiadores de toma son más que nada para mantener un voltaje lo más estable posible, ya que hay diferentes interferencias para que haya una buena calidad de energía. El sistema de enfriamiento es completamente indispensable, ya que pues necesitamos que nuestro transformador no llegue a una cierta temperatura crítica, ya que puede ocasionar que el aceite se llene de partículas de carbón, ya que al tener más temperatura, toda la celulosa y todos los cartones que son aislantes se van degradando y van soltando pequeñas partículas, haciendo que estas descargas sean más constantes. Los indicadores de temperatura pues, están para podernos indicar si en realidad hay algún déficit en nuestros devanados o si el líquido aislante no es lo suficientemente frío. Como todos sabemos, o en este caso la mayoría, una sílica autorregenerable es primordial para este tipo de transformadores de tanque conservador, ya que lo que hace es que cuando el transformador inhala aires del exterior, lo que hace es de que este aire lo convierte en un aire seco, impidiendo la entrada de humedad hacia el transformador. Esta es una de las fallas un poco más comunes y más adelante vamos a ver algunas de ellas. Otro monitor que tenemos es un indicador, es el indicador de vacío-presión. Este es importantísimo, ya que al tener un vacío podemos ocasionar ciertos problemas mecánicos y agotamiento en las paredes del transformador. Esto implica que haya cortos o haya descargas parciales sobre las paredes del tanque, haciendo pequeños huecos. ¿Algo pasó? Un segundito. ¿Dónde estabas? Bueno, retomando, el Buchholz, en este caso es un relé detector de gas, lo que hace es que capturan las pequeñas burbujas que van saliendo de las fallas que se van manifestando poco a poco en el transformador. Este Buchholz tiene dos opciones de interpretar las señales. Una es mediante un flujo súbito de gases o la otra es mediante la acumulación paulatina de estos. Todo esto se va alambrado hacia nuestro gabinete de control. Como vemos, nuestro gabinete de control es un centralizador de todo lo que es las alarmas, disparos, señalizaciones 420, todo. Aquí se encuentran los monitores de temperatura, el regulador de voltaje, se encuentran los selectores de modo manual, infinidad de accesorios que por especificación nos requiere el cliente. Cabe destacar que hay un estándar para poder realizar este tipo de gabinetes. Como le estaba comentando, bajo esas normas nosotros proponemos accesorios básicos para poder asegurar que los transformadores tengan un buen funcionamiento. Sin embargo, de lo que tratamos de intentar es
tratar de poder automatizar o de controlar todas las variables que nuestro transformador pues puede generar. Aunado a esto, esta misma norma nos indica que los dispositivos digitales de monitoreo y comunicación son opcionales. Es por eso que les comentaba que nosotros tratamos de mantener la automatización a lo más posible, más que nada para poder evitar que haya fallas de errores humanos. Estos dispositivos digitales de monitoreo, normalmente y la mayor parte de los proyectos, siempre traen uno o dos. En este caso, la mayoría siempre está entre el regulador de voltaje con algún monitor de temperatura. Esto nos ayuda demasiado, ya que podemos redundar entre señales de temperatura en líquidos, señales de temperatura en devanados, y tener diferentes medidas y poder compararlas entre ellas. ¿Qué parámetros tenemos que monitorear dentro de nuestro transformador? Los transformadores tienen esfuerzos térmicos, eléctricos y mecánicos. Cada uno de estos esfuerzos puede comprometer de manera crítica o paulatina el funcionamiento y el estado de nuestro transformador. ¿Qué me puedo referir con esfuerzos térmicos? Uno de los esfuerzos térmicos que normalmente pueden suceder es que haya problemas en el sistema de enfriamiento. Esto lo que causa es que haya una degradación completa o parcial de nuestro sistema aislante, en este caso el papel o nuestro líquido. También los esfuerzos eléctricos son causados por corrientes externas, en este caso algún rayo que haya sobrepasado la limitante de los pararrayos. También puede ser ocasionada sobre una corriente geomagnética o, en casos completamente extremos, un cortocircuito dentro de nuestras bobinas. Un esfuerzo mecánico es el vacío o presión que haya dentro de nuestro gabinete, dentro de nuestro tanque. Esto es más que nada porque, como pueden observar, el transformador tiene muchos accesorios dispuestos sobre él. ¿Eso qué quiere decir? Que si hay alguna fluctuación sobre una presión o un vacío dentro del tanque, los refuerzos puede que no sean lo suficientemente fuertes para poder soportar el peso y todavía la deformación del tanque. Esto es muy raro, la verdad. No podemos dejarlo de lado, pero sin embargo es muy raro que pueda suceder un tipo de falla mecánica. ¿Qué pasa cuando tenemos esfuerzos térmicos y eléctricos dentro de nuestro transformador? Se generan gases combustibles y, como había comentado, se quema lo que es el aislante del transformador, proporcionándonos pedazos de carbón en todo lo que es el bobinado. Dentro de los parámetros que tenemos que monitorear, también existen los gases disueltos en el aceite, el presión y vacío, variaciones de voltaje, descargas parciales, la degradación del aceite, corrientes geomagnéticas. Todo esto nos ayuda a poder darle una vida más útil a nuestro transformador. Sin embargo, no obstante, hay variables externas a, que es la variación del voltaje. Toda nuestra variación de voltaje se supone que debería de ser, en un mundo ideal, una solenoide completamente fina. Sin embargo, pues siempre hay fluctuaciones, ya sea de lo que nosotros podemos decidir en la generación de la energía, también lo que son las horas pico, los fenómenos naturales que pasan externos a nuestro transformador o a las subestaciones, y la distancia que hay entre puntos de conexión.
¿Qué podemos decir sobre nuestro flujo de generación de energía? Bueno, como todos sabemos, en este caso, digamos, una planta solar, se trata de que la energía vaya lo más lineal posible para que podamos tener un flujo de energía lo más solenoidal posible. ¿Qué quiere decir con esto? Que así no podamos tener una pérdida de voltaje, reducimos la cantidad de ruidos y podemos detectar más rápido las corrientes parásitas y los armónicos. También nuestros fenómenos naturales, como ya lo había explicado, son aquellas que, por ejemplo, en este caso afectan a nuestra capacidad de poder soportar las variaciones extremas, ya sea por corrientes geomagnéticas, por rayos, ya sea en líneas o directamente en el transformador. También pueden ocasionar falsos positivos cuando hay una corriente lo demasiado fuerte en las líneas. La distancia es un factor importante porque si hay distancias demasiado largas, habría que tener demasiados transformadores de repetición entre cada una de las subestaciones. Y nuestras horas pico, esto es algo que la mayoría de todos los proveedores de energía aplican, más que nada porque hay horas en las que hay mayor demanda de voltaje, en este caso entre semana de 1 a 6, 12 más o menos. Esto aplica porque hay más gente trabajando, las fábricas están al 100 y esa demanda hace que baje el rendimiento de nuestro transformador y de nuestra capacidad que tienen las líneas de poder alimentar. Cuando esto pasa, en caso contrario de las horas nocturnas, se pueden manifestar un mayor rendimiento de nuestra energía. Aquí en México es muy complicado poder obtener esto, ya que pues no todos estamos bajo un régimen de CFE y también hay fluctuaciones entre otras compañías. Pero básicamente es el mismo tema para lo que es las horas pico. ¿Cómo se regula el voltaje en el transformador de potencia? Una de las cosas más importantes que tenemos dentro del transformador es nuestro cambiador de tomas en vacío. Este es el alma principal de que toda la energía que se está transmitiendo vaya lo más regulada posible. ¿Cómo se puede obtener esto? Mediante el cambio de taps. Este cambiador de tomas en vacío lo que hace es cambiar de un tap a otro, pero absorbiendo esa descarga que hay entre la separación de uno y otro tap mediante un vacío y en este caso hay un sistema que se come ese rayo. También, para poder controlar ese cambiador de tomas, se necesita un mando motor. Este mando motor es el control remoto para nuestro cambiador de tomas. Pero lo más importante es saber cómo regularlo y qué señales interpretar de nuestro mando motor. Esto lo podemos encontrar mediante la conexión de un regulador de voltaje. Existen diversas marcas en el mercado. Actualmente nosotros colaboramos mucho con lo que es MR y Betquit. Sin embargo, existen otras marcas que son, por ejemplo, la marca Cell y Aeberle. Por el momento, estas dos últimas son en nuestra consideración un poco opcionales, ya que nosotros nos regimos bajo especificaciones de nuestros clientes. Algunas de ellas ya vienen más específicas sobre qué es lo que necesitan sobre los gabinetes y algunas otras quedan abiertas para poder implementar nuevas tecnologías.
En caso de que nosotros tuviéramos esa oportunidad de poder implementar algunas otras mejorías, se pueden implementar también entre costos y entre lo que es funcionalidad. Hay desde los más avanzados que detectan cualquier tipo de fluctuaciones, por ejemplo, la marca MR, y hay hasta los más sencillos que han tenido infinidad de tiempo en el mercado, que en este caso serían la marca Betwit. ¿Cuáles son las fallas más comunes dentro de nuestro transformador? Bueno, existen las distancias cortas entre nuestras conexiones de lo que es el cableado y los puntos de conexión, defectos en boquillas, mala aplicación de soldadura en los bobinados o en el tanque, y puntos calientes entre las conexiones y los pasamuros. También existen las fallas por los gases combustibles o la humedad dentro de nuestro aceite, la falla en el sistema de refrigeración, mal apriete de los conectores, falla en el cambiador bajo carga y deficiencia de los empaques de sello. Todas estas conllevan a 3 puntos muy básicos. Debemos de proteger lo que es nuestro sistema dieléctrico. También debemos de proteger lo que son las temperaturas de falla. Y también debemos de proteger que no haya falsos contactos, ya que todo esto nos puede generar puntos calientes. Los falsos contactos pueden empezar a generar fatiga. Las descargas parciales generan pequeñas perforaciones en los tanques y eso poco a poco va generando más residuos en el aceite. Las descargas parciales. Las descargas parciales son rupturas dieléctricas en nuestro sistema de aislamiento, ya sea en aceite, en el cartón o en el papel de nuestro aislante en los conectores. ¿Qué tenemos que detener o implementar cuando tenemos estas descargas parciales? Bueno, tenemos que ver si estas descargas parciales suceden en el mismo lugar. De ser este caso, tenemos que identificar el por qué existe esa descarga dentro de ese espacio en específico, ya que puede ser que haya habido una mala soldadura, puede ser de que haya un desprendimiento del aislante, o simplemente que la vida útil de nuestro aislante se está degradando, ya sea por temperaturas o por cuestiones de que el aceite. Esto nos va a ayudar mucho a poder programar mantenimientos preventivos y detectar problemas mínimos o de riesgos críticos. ¿Cuáles son las causas que pueden llegar a que tengamos descargas parciales dentro de nuestro transformador? Bueno, una de las causas puede ser los gases disueltos que hay en el aceite, en este caso burbujas con gases inflamables, grandes campos eléctricos, que sean en este caso una descarga que haya recibido el transformador, o que haya un pequeño corto dentro de las bobinas. También los residuos del carbón en el aceite son parte de que estas descargas sean muy frecuentes, ya que hacen un camino entre las paredes del tanque y las conexiones de nuestro transformador. Hay 4 tipos de descargas parciales: internas, superficiales, de corona y de arborescencia eléctrica. Cada una de ellas tiene un resultado pues catastrófico. Dentro de las descargas parciales internas, estas producen cuando hay algún excedente, ya sea de soldadura o que haya una pequeña fisura en los
en los, en los aislamientos de nuestro devanado interior. Esto causa que poco a poco las descargas vayan generando un vacío o un hoyo entre el devanado y el recubrimiento que tienen. La superficial es cuando la descarga parcial se genera fuera del devanado y afecta a lo que es la integridad del tanque o en el núcleo. También el efecto corona, la mayoría tal vez a lo mejor han escuchado de esto. Esto pasa cuando el efecto magnético dentro de los cables genera una pequeña fluctuación en la barrera del aislante, haciendo que haya un pequeño silbido y que se vea una manera como de flamita. Un monitor de boquillas. Uno de los accesorios más importantes dentro del transformador es monitorear nuestras boquillas, ya que si puede llegar a fallar una de ellas, puede comprometer completamente el avance de la calidad de nuestro transformador. También podemos verificar la variación de capacitancia que tienen estas, si existen descargas parciales dentro de estas y qué tan comprometido está el aislamiento de nuestras boquillas. ¿Qué puede causar esto? Bueno, una descarga o un mal funcionamiento de nuestras boquillas son causantes de fracturas en boquilla, degradación en el papel aislante por corrientes, por descargas eléctricas pequeñas. También existe la posibilidad de que haya una descarga eléctrica externa, en este caso un rayo, o descargas parciales. Esto es muy importante porque las boquillas son como un capacitor. Entonces, cuando hay un corto dentro del capacitor, hace una explosión pues considerable. Nosotros, o al menos cuando yo era estudiante, pues los pequeños transformadores explotan lo bastante fuerte. Ahora imagínense una boquilla de alrededor de 7, 6 metros de largo, pues es un daño considerable. También hay que considerar de que estas boquillas están compuestas de porcelana y la porcelana, pues como saben, es un material sumamente resistente. El detalle es que cuando estas explotan, esos pequeños trozos de porcelana a esa alta velocidad pueden perforar las paredes del transformador, además de que pues, pueden causar daños importantes en la estructura y en el peor de los casos pues tener al personal presente en cuanto se haya detectado esta falla. Otro de los monitores que son preferentes para nuestros clientes es mantener un analizador de gases en línea que nos ayuda a comprobar la calidad del aceite a cada momento. Esto les ayuda para poder prever fallas críticas. ¿Qué gases se generan en nuestro aceite? Bueno, estos gases se producen más que nada por fallas internas dentro del transformador. Estos gases son el hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, metano, monóxido de carbono, etano, etileno, dióxido de carbono, acetileno y por consecuencia de la respiración, humedad en nuestro aceite. ¿Qué pueden causar si no se detectan a tiempo estos porcentajes de gases dentro de nuestro transformador? Bueno, pues como se ha sido redundante, pues residuos en el aceite, descargas parciales, degradación de temperatura del aceite, humedad en el tanque y infinidad de variables más. Dentro de nuestro analizador de gases existen
diferentes métodos. Obviamente dentro del mismo equipo existe lo que es el porcentaje o partes por millón de cada uno de ellos. Sin embargo, hay una tabla que también está disponible dentro de los fabricantes en algunos casos, que se trata sobre los gases clave. Estos gases clave son resultado de fallas dentro del transformador, ya sea pequeñas o de cierta manera comprometedoras. Cuando nosotros tenemos acetileno dentro de nuestra mezcla de aceite, puede ser generada por una falla eléctrica. Cuando tenemos etileno, tenemos una falla térmica. Cuando hay monóxido de carbono, esto pasa cuando se está quemando la celulosa, pues tenemos desprendimiento de carbono. Y el hidrógeno, que es lo que pasa cuando hay descargas parciales dentro de nuestro tanque. Ahora, como muestra en la tabla, cada uno de ellos, a pesar de que son gases clave, tienen un importante rol dentro de los demás gases, ya que al estar constituidos en diferentes porcentajes, cada uno se puede interpretar como una falla dirigida, ya sea una falla térmica, eléctrica o de descargas parciales. ¿Qué son las corrientes geomagnéticas inducidas? Bueno, las corrientes geomagnéticas inducidas son perturbaciones en la magnetosfera de la Tierra. Estas son ocasionadas por lo que nosotros llamamos tormentas solares, que es más que nada el desprendimiento de radiación y viento solar que se dirige hacia nuestro campo magnético. ¿Cómo es que esto afecta al transformador? Estas corrientes lo que hacen es fluctuar entre nuestro campo magnético. Quiere decir que cuando hay una sobrecarga de estas corrientes viajan por la Tierra y se integran al sistema eléctrico mediante el aterrizamiento que hay en nuestras líneas, en nuestros transformadores. En todo lo que esté aterrizado dentro de nuestro sistema eléctrico se pueden generar este tipo de corrientes. ¿Qué pueden causar estas corrientes? Bueno, estas corrientes causan falsos disparos en las líneas de abastecimiento, puede llegar a apagones completamente nacionales o estatales, puede llegar a una sobrecarga en las líneas, variaciones de voltaje lo bastante considerables y lo más notorio es una inestabilidad dentro de nuestras redes de conexión. ¿Cómo es que todo esto lo podemos llevar hacia nuestro tablero o hacia nuestra caseta de monitoreo? Cada uno de los siguientes componentes nos puede llegar a comunicar lo que nosotros queramos de nuestro transformador. Los anunciadores de alarmas, monitores de temperatura, monitores de boquilla, monitores de cargas parciales, reguladores de voltaje, analizadores de gases y nuestros componentes de mediciones analógicas. Cada uno de ellos tiene una manera de comunicarse, ya sea vía Ethernet o vía TCP o vía DNP3. Todo esto depende de lo que nuestro cliente decida tener. Dentro de todo esto, nosotros quisiéramos aportar la mayor seguridad dentro de los transformadores, pero pues como es bien sabido, a mayor seguridad pues hay un poco más de costo dentro de los componentes que se ocupan. Sin embargo, siempre se recomienda que tengamos un monitor de temperatura, un regulador de voltaje y un analizador de gases disueltos en aceite, ya que estos puntos son los más críticos para un buen funcionamiento de nuestro transformador. Por el momento, eso sería todo por mi parte. Como ya saben, tenemos unos minutos más de sobra para poder contestar sus preguntas. Estas me las están haciendo llegar. Permítame tantito.
Permítame unos minutitos en lo que recapitulo sus preguntas. Ok, una de las preguntas me dice que es ¿qué diferencia hay entre descarga parcial y efecto corona? Ok, una descarga parcial sucede cuando hay una ruptura en nuestro aislamiento. Esta descarga parcial siempre es en el interior de nuestro transformador o en las boquillas de alta tensión. Esto pasa porque la corriente que circula a través de ellos es lo bastante fuerte como para poder sobrepasar el aislamiento que tienen nuestros componentes. ¿Qué diferencia hay entre el efecto corona? Bueno, el efecto corona es meramente externo. Esto pasa cuando ya sea en los apartarrayos, en las líneas, hasta posiblemente ha habido experimentos que las ubican en llaves o en algún otro tipo de componente, más que nada metálico. Lo que hace esto es que esa corriente que fluye sobre este material eléctrico pareciera como si saliera ese voltaje de las líneas. Y al estar en un ambiente externo, o sea, en el aire, lo que hace es que esa corriente se comunica a través del aire, que ofrece una menor resistencia que el aceite. Por eso es que se ve de esa manera. Esos colores tan vívidos eléctricos son el resultado de que la corriente fluya a través del aire. También por eso se logran escuchar silbidos o pequeños zumbidos cuando este fenómeno se presenta. Ok, me preguntan qué son las corrientes geomagnéticas. Bueno, estas corrientes geomagnéticas, como ya lo había explicado, son corrientes que son fluctuaciones en el campo geomagnético de nuestra Tierra. Esto pasa cuando el Sol provoca pequeñas erupciones. Normalmente esto se pasa entre 11 o 10 años de lo que es en consecutividad. Sin embargo, nosotros como estamos en centro de lo que es América del Norte, no podemos presenciar este tipo de fenómenos, ya que debemos de estar más al norte, más pegados a los polos para poder tener ese tipo de descargas. Sin embargo, pueden llegar a suceder de que haya una pequeña erupción lo bastante poderosa como para poder afectar más allá de los polos de nuestra Tierra. Me preguntan que qué tan frecuentes son los mantenimientos correctivos o preventivos. Bueno, un mantenimiento correctivo es aquel en donde ya falló el sistema. Este mantenimiento correctivo, en realidad, pues, de lo que se trata es de que no exista. Sin embargo, dado mi entendimiento y dado ahorita las informaciones que tengo, estos mantenimientos correctivos no han sido muy comunes. Sin embargo, los preventivos ayudan demasiado a poder prevenir este tipo de casos. Estos mantenimientos preventivos se pueden dar alrededor de unos 2 a 3 años en proximidad, teniendo en cuenta los parámetros de control que tenemos que monitorear. Si nosotros no tenemos ese monitoreo sobre los parámetros que necesitamos, lamentablemente no podemos distinguir cuando haya una falla aparente que a largo plazo se vaya a complicar a una falla completamente crítica. Lo que tratamos de hacer es que con todos nuestros monitoreos, ya sea de gases disueltos en aceite, de monitoreo de boquillas, descargas parciales, temperaturas,
y todo lo que son fluctuaciones externas dentro del transformador. Todo esto nos va a ayudar a que podamos prevenir si hay algún tipo de detalle en nuestro, ya sea gabinete, en nuestro aislante o en la seguridad de los accesorios que tenemos en el transformador. Es muy importante que tengamos en cuenta que todos nuestros accesorios externos se puedan comunicar a través de lo que actualmente son las redes de comunicación. En este caso, el internet, por vía Wi-Fi, vía fibra óptica, por puertos seriales, ya sea 232, 485. Actualmente, dentro de nuestros transformadores, para la comunicación manejamos lo que es el DNP3 y el IEC. Estos protocolos de comunicación nos los han estado pidiendo demasiado, más que nada porque, como nosotros sabemos, la mejoría sobre las tecnologías es implementar de manera más óptima la interpretación de señales. Entonces, muchas de los proyectos que hemos tenido actualmente han sido de mejoría sobre este tipo de monitoreos. Afortunadamente, hemos tenido mucha influencia sobre nuestros clientes y han optado por seguir algunos consejos que nosotros les permitimos saber. En este caso, pues, algunas ocasiones nosotros suministramos analizadores de gases como una opción de seguridad más fiable a comparación de algunas otras marcas que nos piden nuestros clientes. También nosotros vemos la manera de cómo optimizar cierta parte del control, ya que, como comentaba, algunas especificaciones son demasiado estrictas en algunos puntos. Me comentan, ¿las terminales para comunicación con dispositivos digitales ya vienen de fábrica o hay que solicitarlas al realizar la orden de compra? Estas terminales de comunicación vienen de fábrica siempre y cuando se haya hecho esa requisición. La mayoría de todos los componentes que se suministran tienen la posibilidad de poder comunicarse a través de fibra óptica o de puertos seriales. Sin embargo, si ustedes como clientes no nos piden que haya un centralizador de comunicaciones, tendrían que hacerlos en su momento ustedes cuando tengan el transformador en su base. Me preguntan si se llegara a detectar un mal funcionamiento por medio del monitor de gases, ¿sería necesario renovar totalmente el aceite de transformador? Bueno, hay posibilidades de que el aceite aún pueda funcionar, sin embargo, como nosotros lo estamos comentando, este analizador de gases lo que trata de ver es qué tantas partes por millón hay de gases en todo lo que es el aceite. Este análisis se hace a través de cromatografía. Lo que hace es darnos una cantidad de partes por millón de cada gas que hay en el transformador. Y como lo habíamos comentado, cuando ya llegamos a un porcentaje de límite de uno de los gases o en combinación de los demás, es necesario poder cambiar el aceite, ya que se puede llegar que con una descarga, por muy mínima que sea, haya un corto dentro de nuestras terminales y pueda comprometer el buen funcionamiento de las bobinas o, en un caso muy crítico, pues que el transformador quede inservible. Me preguntan, ¿qué tan recomendable es el refiltrado de aceite? Bueno, el refiltrado de aceite
como tal, se encargan solamente de que las impurezas que haya dentro de esto sean separadas. Sin embargo, no ayuda a que el aceite se regenere, y eso es lo que causa que sus capacidades dieléctricas se vayan perdiendo. Entonces, no creo que sea muy recomendable, ya que lo que importa es la integridad del aislante dieléctrico. Al parecer, estas son todas nuestras preguntas. Quiero agradecerles mucho por estar con nosotros. También quiero agradecerles por prestarme un poco de su atención y también de la manera en la que por el momento me estoy explicando, ya que pues son muchos temas, son mucha información. Traté de reducir un poco lo que podemos hacer. Sin embargo, si tienen algunas más dudas o tienen algún tipo de pregunta más en específico, con gusto se pueden comunicar conmigo. Más adelante se les dará la información de mi contacto. Si ustedes gustan, pueden enviarme ahí sus preguntas o algún tipo de aclaración y yo con gusto les puedo responder. Agradecemos su participación, deseando que este webinar sea de mucho provecho en su vida profesional y laboral.